Lord, it's a pity. Low down and dirty shame. Tell me how can I... Luis, muy buenas tardes para todos y para todas los colegas que nos acompañan, estudiantes que se han unido a esa invitación desde el Colegio de Psicólogos del Perú y Pearson. Realmente para nosotros es muy grato poder estar en este tipo de espacios académicos con la finalidad de fortalecer los conocimientos en herramientas de evaluación psicológica que todos nuestros colegas y estudiantes de las facultades de psicología conozcan acerca de las herramientas actuales de evaluación psicológica y que puedan implementarlas dentro de sus procesos de evaluación. Agradezco al señor Luis, al Colegio de Psicólogos del Perú, a todas ustedes, todas las personas que se han conectado y han accedido a esta invitación. Esperamos que sea un espacio de su total agrado. Siéntanse en la libertad de hacer preguntas, consultas. La idea es que podamos aprovechar este tipo de espacios y escenarios con la finalidad de ampliar la información de los instrumentos de evaluación, en que ustedes puedan, digamos, llevarse una idea general de este gran instrumento que está siendo de gran utilidad en el contexto educativo y clínico post-pandemia, dado que es un inventario que permite recolectar una información muy sólida en términos de malestar psicológico en población infante y adolescente y permite determinar el nivel en que ese malestar está afectando la vida del consultante y asimismo poder determinar o tomar una serie de decisiones con la finalidad de desarrollar un plan de acompañamiento y de intervención para minimizar los efectos que ese malestar psicológico está teniendo presente en la vida del consultante. Entonces, para nosotros es un gusto, como lo mencionaba el señor Luis. Mi nombre es Paola Borray, estoy ubicada en Colombia. Hago parte del grupo de Clinical Assessment de Pearson. Somos un grupo de psicólogos que nos encargamos en la venta, asesoría y distribución de nuestras herramientas de evaluación psicológica, un portafolio bastante amplio, novedoso, actual, como lo veíamos el día de ayer. Al finalizar voy a dejar mis datos para que todos ustedes los puedan tener y en caso que lleguen a necesitar alguna información de nuestras herramientas o consulta, podamos estar en contacto y los podamos colaborar. Entonces me va a permitir compartir pantalla para dar inicio a la sesión de hoy. Luis, ¿me confirma si ahí se puede visualizar, por favor? Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces en el día de hoy, junto con el Colegio de Psicólogos del Perú, hemos tomado la decisión de poderles presentar una de las herramientas innovadoras actuales que se están utilizando en el contexto clínico, pero más allá de esa información técnica, poderles compartir a ustedes
qué es lo que, digamos, el por qué se está utilizando, porque está siendo una de las herramientas de mayor utilidad en ese tipo de contextos. Entonces, vamos a hacer una presentación técnica y a su vez vamos a ir presentando, digamos, la información de la relevancia dentro de los procesos de evaluación psicológica actual. Entonces tenemos el gusto de presentarles nuestra herramienta del BJ2, que es el inventario de Beck, uno de los autores pioneros en psicología en términos de evaluación psicológica, el modelo de Beck, pruebas de ansiedad y de depresión. Y este test está orientado para niños y adolescentes. El número 2 hace alusión a esa segunda revisión. Por lo tanto, vamos a tener a nuestro alcance una herramienta revisada, actualizada y que está, digamos, orientada a evaluar ese malestar psicológico que puedan estar presentando la población a la cual va dirigida. Bueno, entonces, frente a la parte de la ficha técnica, la finalidad de este instrumento del BJ2 está conformado por 5 inventarios que son autoaplicados. Cuando hablamos de un test autoaplicado, es que la misma persona que está en consulta es la que va a diligenciar el cuestionario y va a dar su impresión frente a los ítems, que son las 20 afirmaciones por cada uno de ellos, donde va a indicar la presencia de esa sintomatología en el diario, digamos, en su vida cotidiana. Entonces, esos inventarios están orientados a la evaluación de 5 factores o constructos relevantes a nivel psicológico y que son, digamos, actualmente los que más están teniendo una mayor relevancia en la sintomatología psicológica que están reportando los consultantes cuando asisten a un proceso terapéutico. Entonces, vamos a tener un cuestionario con 20 afirmaciones que nos van a permitir evaluar esa sintomatología o esa posible presencia de factores depresivos, de factores ansiosos, de factores de ira, de conducta disruptiva y de autoconcepto en niños y adolescentes. Entonces, como vemos, es un instrumento lo suficientemente completo para que el profesional pueda tener una información general de ese malestar psicológico y puede determinar de esos 5 factores o constructos psicológicos cuál tiene una mayor presencia en la vida cotidiana del evaluado, cuál puede estar generando un mayor malestar o dificultad que le impide desarrollar sus actividades con normalidad y que le esté generando ese malestar que le genera una serie de inconformidad. Entonces, estos 5 constructos lo hemos visto que en todas las entidades de salud mental, en todas las investigaciones, en todos los reportes, son los que están teniendo mayor incidencia. Por lo tanto, pues ese instrumento llega a cubrir esa necesidad y llega a ser un aliado principal en la toma de decisiones y en los procesos de evaluación de los profesionales que tienen muchos procesos de consulta y, digamos, no les da el tiempo para poder administrar un test para cada uno de los constructos, sino que ya mediante ese mismo instrumento va a tener esa información relevante. El tiempo de diligenciamiento de cada uno de los cuestionarios oscila entre 5 y 10 minutos, no es una prueba de tiempo límite, porque este test está, digamos, catalogado, orientado dentro de los clústeres de personalidad, por lo tanto no tiene un tiempo limitado. Depende, digamos, del nivel de educación, del nivel de comprensión de lectura que pueda tener el evaluado para que asimismo pueda diligenciar el cuestionario. Tiene 2 modalidades de aplicación, una que es en papel y lápiz, donde le administramos el cuestionario, el evaluado lee las instrucciones, marca en cada una de las afirmaciones su respuesta, que más adelante la vamos a ver que es una escala Likert, y una vez tenemos diligenciado cada uno de los cuestionarios, el profesional digita esa información en nuestra plataforma de Q-Global, que es la plataforma diseñada por Pearson para la corrección de sus instrumentos, y al digitar esta información, el sistema se encarga de procesar esas respuestas y arrojar un perfil gráfico que nos va a permitir determinar el nivel de la sintomatología o el nivel de malestar que pueda estar presente en la vida del consultante en cada uno de esos factores de evaluación. La prueba va orientada a evaluar a niños y adolescentes cuyas edades estén comprendidas entre los 7 años, 18 y desde los 7 años hasta los 18 años, 11 meses. Entonces abarca gran población de niños y adolescentes. Es una prueba que se puede aplicar de manera individual o colectiva, individual en consulta o colectiva si es en algún centro terapéutico o en algún centro educativo que requiera tener esta información.
Cuenta con baremos españoles actualizados en el 2017 que son aplicables para toda la población de habla hispana. Cada uno de los cuestionarios está formado por 20 afirmaciones que están relacionadas a evaluar pensamientos, sentimientos o conductas relacionadas en trastornos emocionales y sociales en niños y adolescentes. Los inventarios se pueden aplicar de manera conjunta o de manera separada. Esta es una gran ventaja porque dependiendo del motivo de consulta o las necesidades del proceso de evaluación, el profesional puede optar solamente por aplicar cuestionarios de ansiedad o de depresión y mirar la comorbilidad que puede haber en estos dos, o puede optar por la aplicación de los 5 instrumentos. Recordemos que entre mayor información podamos recolectar de un evaluado, pues más vamos a tener como esa óptica o esa visión general de la problemática que pueda llegar a tener el consultante, y vamos a tener mucha más información y herramientas para poder diseñar ese plan de acompañamiento o de intervención. Aquí vamos a ver en detalle un poco cada uno de los cuestionarios para que miremos qué nos aporta y la información que, digamos, está contenida en los ítems para que así mismo la podamos aplicar. Entonces, ¿cómo lo revisamos? Cada uno de los cuestionarios está orientado a evaluar esa tendencia o presencia que el evaluado pueda llegar a tener relacionado con trastornos sociales y emocionales en población de niños y adolescentes entre los 7 y 18 años, 11 meses. Hablamos de que el instrumento consta de 5 cuestionarios: un cuestionario de depresión, un cuestionario de ansiedad, un cuestionario de ira y un cuestionario de conducta disruptiva y otro cuestionario de autoconcepto. El BJI-2 nace de la necesidad de los profesionales en salud mental de contar con un instrumento práctico, flexible, robusto y que diera una información precisa en términos de salud mental. De ahí nace la necesidad de realizar ese tipo de instrumentos, dado que este tipo de procesos de evaluación clínica pues llevan mucho tiempo y a veces el mismo proceso, la misma urgencia, no da para aplicar diversos cuestionarios. El profesional debe tener una información objetiva, precisa y válida para entrar y determinar el nivel de severidad o la intensidad de esta sintomatología que pueda estar presente en el consultante, para asimismo mirar la ruta de atención y la ruta, digamos, de acompañamiento que va a tener, porque si hay índices muy elevados en términos de depresión o de ansiedad, pues se debe recurrir a esa ruta de emergencia o de alerta para prevenir que pues la persona pueda llegar a atentar contra su vida. Entonces, en términos de salud mental, de psicología clínica y educativa, es uno de los test que goza de mayor utilidad precisamente por la información que da en un menor tiempo, la flexibilidad y la calidad de la información en términos de malestar psicológico. Frente a cada uno de los inventarios, entonces el cuestionario de depresión está denominado el BDI-Y, está diseñado para identificar esa tendencia o probabilidad de sintomatología depresiva en niños y adolescentes de acuerdo a los criterios de depresión de los manuales diagnósticos. Eso es algo muy relevante porque es un test que está ligado al DSM-5 o al CIE-10, que el clínico se le va a facilitar poder identificar esos criterios diagnósticos con la información que tiene el test. Está conformado por ítems que nos van a reflejar esos pensamientos negativos que puede tener el niño o el adolescente sobre sí mismo, su vida o el futuro, esa presencia de sentimientos de tristeza y esas indicaciones fisiológicas que están asociadas a la depresión. Y con esa información el profesional, dependiendo de la puntuación, el nivel de severidad, de presencia o ausencia de esta sintomatología, puede entrar y ahondar en una entrevista estructurada frente a las situaciones, momentos, personas que puedan estar asociadas a la presencia de esta sintomatología o que la pueda estar asociando a estos factores depresivos. En el inventario de ansiedad de Beck es el BAIY, está conformado por ítems que nos van a reflejar aquellos miedos o preocupaciones que puedan estar presentando los niños y los adolescentes en contextos escolares, en términos de la probabilidad o pensamiento sobre hacerse daño, sobre su salud y aquella sintomatología física propia de la ansiedad.
El cuestionario de conducta de la ira, que es el BANI-Y, está formado por ítems que nos van a permitir evaluar esa percepción que puede tener el menor frente a recibir un trato injusto, sobre pensamientos negativos sobre los demás, sentimientos de ira y activación fisiológica. El cuestionario de conducta disruptiva, el BDI-BDI-Y, está formado por ítems que reflejan conductas o actitudes asociados con trastornos disruptivos, control de impulsos y de la conducta. Y por último, el cuestionario de autoconcepto, que es el BSCY, está formado por ítems que reflejan esa percepción o esa connotación que pueda tener el niño o adolescente sobre sí mismo respecto a sus competencias, fortalezas y autoestima y cómo lo perciben los demás, y cómo este contexto puede permear su conducta y asimismo puede emitir unos sentimientos de tristeza o de insatisfacción. Este cuestionario está orientado para niños y adolescentes, como lo mencionábamos, entre los 7 y 18 años, donde hay una mayor presencia de esa sintomatología y donde ellos ya están en la capacidad de poder reconocer esa sintomatología y puede ser un test autoaplicado que ellos mismos puedan reportar la presencia o ausencia de ese tipo de manifestaciones en sus actividades diarias. Adicional, es un test que está orientado a valorar esta sintomatología interiorizada o síntomas cognitivos que están muy relacionados con factores depresivos, factores ansiosos, factores de conducta de ira, de expresión de las emociones, ese control emocional, la parte de percepción de autoestima y aquellos exteriorizados como es la conducta disruptiva. Es un test de aplicación rápida de cribado para poder entrar y mirar el nivel de sintomatología y que permite que el profesional tenga una información de calidad frente a esos factores que pueden estar generando ese malestar psicológico en la vida cotidiana del niño o del adolescente. Frente a la utilidad de este tipo de instrumentos, como lo mencionábamos anteriormente, cada uno de los cuestionarios está conformado por 20 afirmaciones, entonces es un cuestionario corto y preciso, pero que este tipo de ítems están diseñados y construidos para que sean lo suficientemente directos y puedan entrar y dar información muy sólida frente a cada uno de los constructos que estamos evaluando. Porque la idea es que por medio de ítems cortos, precisos y eficaces podamos obtener esa información de calidad frente a ese malestar psicológico, porque pues el tiempo y el mismo proceso de evaluación no da para aplicar un test para tener información en cada uno de estos factores. Estas afirmaciones están orientadas a evaluar esos pensamientos, sentimientos y conductas asociados a trastornos sociales y emocionales en esta población de 7 a 18 años. También nos permite identificar aquellos consultantes o digamos en el contexto escolar que puedan llegar a tener dificultades graves que afectarían su capacidad para compartir con sus pares, para desarrollarse de manera efectiva en el contexto familiar o escolar y que esto pueda estar muy relacionado a su rendimiento académico, a problemas en su familia o en el relacionamiento con sus pares. Los inventarios pueden utilizarse, como lo mencionábamos anteriormente, de manera conjunta o de manera independiente. Se puede aplicar de manera individual o colectiva. Y el formato de respuestas o de opciones de respuesta a cada una de estas 20 afirmaciones es una escala Likert que va desde nunca, marcaríamos 0, a veces 1, 2, a menudo 3, siempre. Entonces también es una escala que permite facilitar la identificación de esas afirmaciones en la vida cotidiana en que el niño o el adolescente pueda dar su autorreporte de la presencia o sintomatología de la cual estamos evaluando. Frente a las puntuaciones, en cada uno de los cuestionarios tenemos, digamos, un nivel de gravedad en cada uno de los cuestionarios, digamos, en depresión, puntuaciones superiores a 70, vamos a hablar de una sintomatología o de un nivel de activación en términos depresivos muy altos, entonces son síntomas de alerta que esa persona necesita un acompañamiento y un proceso, digamos, de ruta de seguimiento inmediato, porque está en un nivel muy superior al resto de la población.
En factores del cuestionario de ansiedad, puntuaciones, que esas puntuaciones las ubicamos en la campana de Gauss, que están entre 60 y 69, nos van a indicar una sintomatología ansiosa bastante alta. Entonces son indicadores que también, digamos, son de alerta, de cuidado, en que el profesional debe estar, digamos, digamos, con los conocimientos y habilidades para seguir la ruta de emergencia frente a este tipo de factores. En el cuestionario de IRA, puntuaciones entre 55 y 59 también nos van a dar un nivel de gravedad muy alto. En conducta disruptiva, puntuaciones por encima del de puntuaciones de 55 nos van a indicar que están en la media poblacional. En el factor o en el cuestionario de autoconcepto, puntuaciones superiores a 45 nos van a indicar que digamos, esa persona como se percibe está muy por encima de la media de aquellas personas que contestaron el test. Puntuaciones de entre 45 y 55 están dentro de la media poblacional, o sea, no se resaltan frente al resto de personas que han contestado el test. Entre 40 y 44 están por debajo de la media, lo cual no indicaría un factor de riesgo, y puntuaciones por debajo de 40, muy por debajo de la media poblacional. Entonces, como vemos, es un cuestionario práctico de interpretar frente a las puntuaciones cuando nos ubicamos en la campana de Gauss, qué tantas desviaciones estándar está por encima de la media poblacional, lo cual nos daría ese índice del nivel de gravedad, de presencia de sintomatología, para asimismo diseñar ese plan de acompañamiento y la ruta necesaria para minimizar ese malestar psicológico que pueda estar presentando el niño o el adolescente. Frente a las fortalezas o puntos fuertes que digamos que tiene el test para su práctica clínica, es que es un test que ofrece una evaluación rápida, sencilla, fiable, válida para obtener una información clara y precisa de ese malestar psicológico e identificar cuál de esos 5 factores está teniendo una mayor relevancia y está teniendo una mayor influencia en ese malestar que está generando el consultante y que le está llevando a tener digamos, una serie de dificultades, bien sea en el contexto académico, personal o familiar. Esta versión está basada en una muestra española estratificada en función de la edad, el sexo, el nivel educativo de los padres y la zona geográfica. Eso nos hace que al tener una muestra estratificada se pueda aplicar o extrapolar este tipo de instrumentos a población de habla hispana, porque no es una población segmentada propia, sino que goza, digamos, de una estratificación que amplía, digamos, este tipo de información. Se centra en la propia experiencia del niño, por eso es un test autoaplicado, porque ya digamos dentro de la edad de 7 a 18 años, tienen la capacidad de discriminar y relatar frente a esa sintomatología de malestar que puedan estar presentando, versus un cuestionario que sean otro tipo de fuentes como padres o docentes que puedan reflejar frente a la conducta o malestar. Entonces es uno de los puntos fuertes porque es la misma persona que está presentando el malestar psicológico la que nos está dando digamos, la información frente a la frecuencia e intensidad de ese tipo de sintomatología. Es un test con amplios estudios en muestras clínicas españolas. También la versión en Estados Unidos goza de grandes estudios que dan cuenta, digamos, de la utilidad y efectividad de este tipo de instrumentos en procesos clínicos y goza con una gran evidencia sobre la capacidad discriminativa de cada uno de los conceptos. Por lo tanto, pues nos va a aportar una información lo suficientemente robusta, completa para entrar a identificar el nivel y la intensidad de cada uno de estos factores psicológicos dentro de la vida cotidiana y mirar cuál tiene mayor relevancia. Siempre se inicia con el que pueda estar generando mayor malestar y asimismo, dependiendo del motivo de consulta, las estrategias del consultante, se van dando los otros factores. Las ventajas de aplicar test autoaplicados, o sea, que sea el mismo consultante que el reporte. Los estudios y las investigaciones demuestran que este tipo de medidas de evaluaciones autoinformadas, tanto en niños como adolescentes, es un medio efectivo para obtener una información única sobre su estado actual psicológico. También este tipo de medidas son únicas en comparación con aquellos
cuestionarios que son otro tipo de fuentes, como padres o docentes que puedan reportar cómo ellos evidencian o perciben la conducta de este menor en ese tipo de contextos. Y este test, al ser autoaplicado, pues permite hacer una evaluación rápida de la severidad de esa sintomatología, permite hacer un cribado, un screening y pues goza de altas propiedades psicométricas para que la información que recolectemos sea muy precisa frente a ese malestar psicológico. Adicional, los test autoaplicados son especialmente importantes para evaluar esa sintomatología interiorizada y exteriorizada, que a veces no es tan sencillo de poder, digamos, ahondar mediante una entrevista estructurada, mediante una práctica observacional, sino que se requiere de un test que nos permita entrar y mirar ese nivel de intensidad y de severidad de la sintomatología. Y las investigaciones confirman que los test de autoinforme son más válidos que los cuestionarios de aquellos que puedan dar otro tipo de reportes como padres o docentes frente a la conducta del menor. ¿En qué tipo de escenario se aplica este instrumento? En el contexto escolar, dado que nos permite hacer una identificación de aquellos estudiantes que puedan llegar a tener algún tipo de dificultades, puedan estar generando un mayor malestar psicológico, y dado que no cuentan con las herramientas y recursos para llevar a cabo ese tipo de situaciones por la cual pueda estar presentando ese malestar psicológico, se ve afectado directamente su rendimiento académico y por lo tanto requiere un acompañamiento profesional para poder entender y revisar esa situación por la cual está atravesando y poderle dar esa serie de estrategias de afrontamiento para minimizar ese malestar psicológico. En el contexto forense y judicial y hospitalario tiene una gran utilidad, dado que pues es un test que permite mirar esa sintomatología y severidad de factores de riesgo, como lo mirábamos en la parte de ansiedad y depresión, mirar en qué nivel se encuentra de gravedad y aquellos pensamientos que pueda llegar a tener el menor frente a determinadas situaciones. En ciertos casos, este tipo de test no cuentan con, digamos, al no contar con otro tipo de fuentes, pues la información es muy precisa y real frente a lo que está padeciendo es el evaluado. Entonces, por eso en ciertos casos de peritaje, de entrar y mirar el estado actual de ese malestar psicológico producto de alguna situación, tiene gran aplicabilidad este tipo de instrumentos. En el contexto de la salud mental es donde actualmente tiene una mayor aplicabilidad, dado que es un test de cribado, flexible, rápido y robusto, digamos, en términos de la información que recolecta, y pues los profesionales en salud mental tienen a su alcance una herramienta que le permite evaluar 5 de los factores o de los constructos a nivel psicológicos más demandados en consulta, o dependiendo del motivo de consulta puede entrar y determinar de esos 5 cuál aplicar para mirar ese nivel de sintomatología o de severidad y continuar con su proceso terapéutico, y eso hace que se agilice, se minimice el tiempo de la evaluación y así mismo se pueda, digamos, tener una información precisa para hacer el acompañamiento respectivo a ese evaluado. Y en el contexto de la atención primaria, pues permite que los profesionales en la salud mental y de evaluación psicológica puedan entrar y diferenciar aquellas causas de los niños y adolescentes si son más de tipo orgánica o psicológicas o pueden estar combinadas. Frente a las propiedades psicométricas, es uno de los aspectos principales y primordiales a la hora de entrar y seleccionar un test, porque los que nos garantizan que el test que vamos a aplicar primero es un test original. Siempre en nuestra práctica profesional debemos hacer uso de material original, material que sea respaldado por la academia, que goce de investigaciones, que los autores sean reconocidos, que sea una editorial reconocida la que lo distribuya, que la plataforma que estemos utilizando para la administración y corrección de los datos sea una plataforma segura por toda la ley de protección de datos y por el mismo proceso de confidencialidad del proceso. Entonces, cuando tenemos un instrumento que dentro de su manual nos reporta toda esa parte de
tipificación de cómo hicieron la adaptación de la versión de Estados Unidos a la versión española, pues nos da la certeza y tranquilidad de que es un instrumento que goza de todas estas garantías para poderlos aplicar dentro de nuestros procesos de evaluación psicológica. En la muestra de tipificación española se conformó de 703, digamos, entre niños y adolescentes, entre edades entre los 7 y 18 años, y se estratificó esta muestra. Cuando se estratifica la muestra nos permite, digamos, tener unos datos mucho más amplios y no sesgados en una población que pueda compartir cierto tipo de características, y cuando se aplican a otros contextos, pues vamos a tener una serie de diferencias. Entonces, al ser un test con una muestra estratificada, nos permite extrapolar y que esta prueba se pueda aplicar en diferentes contextos. Entonces, las edades de la tipificación se organizaron en 3 grupos. Uno de ellos comprendía edades entre los 7 y los 10 años, 11 años, 14 años el segundo grupo, y el último grupo entre los 15 y los 18 años. Eso nos permite que el diseño de los ítems permita ser discriminados en este amplio rango de edad, que lo mismo que percibe un niño de 7 años, lo puede identificar un adolescente de 16, de 17 años, y pueda tener la misma capacidad de comprensión para asimilar esa intensidad o severidad de la sintomatología. Frente al sexo, hay porcentajes equivalentes entre hombres y mujeres. El nivel educativo de los padres se consideró el nivel de los padres o tutores legales de los niños y de los adolescentes en 4 grupos. El primer grupo, estudios primarios sin completar, o sea, padres sin estudios primarios. El segundo grupo, que hubieran terminado el primer grado, estudios secundarios. Tercer grupo, y el último grupo, padres que tuvieran un nivel educativo universitario completados. Frente a la zona geográfica se recolectó muestra de la parte norte, sur, este y centro de España. Esta es una pequeña gráfica de la representatividad de la muestra y de los datos de la tipificación. En cuanto a términos de confiabilidad, acá queremos presentar, digamos, cada uno de los instrumentos. Sabemos que un test después de .70 es un test considerado con altos niveles de fiabilidad, o sea que permite discriminar frente al factor que estamos evaluando, y que los ítems sí tienen esa consistencia y están orientados a recolectar información frente a ese factor. Entonces vemos que cada uno de los ítems pues goza de esos altos niveles de fiabilidad. Frente a la validez, es un test que ha sido corroborado con test similares que evalúan, digamos, los mismos factores o constructos, teniendo amplios, digamos, niveles de validez. Y sobre todo, una parte importante que resaltan los profesionales de la salud mental es que este test ha sido validado con grupos clínicos, grupos con trastornos depresivos, disruptivos, de ansiedad y alimentarios. Esta validación con este tipo de grupos le da un mayor soporte, porque al tener, digamos, la capacidad de discriminar frente a personas que ya han sido diagnosticadas con este tipo de instrumentos, permite que los resultados sean mucho más robustos y precisos al factor que se está evaluando. Frente a las normas de aplicación, digamos, debemos de considerar toda la información que viene en el manual técnico, que sean profesionales en psicología titulados, que especialmente tengan experticia en la aplicación, interpretación y corrección de test de evaluación. Hay que leerse todas las normas de aplicación para tener el control de aquellas variables que puedan sesgar la recolección o la aplicación del instrumento. La persona debe estar en un lugar que esté iluminado, cómodo, que no tenga interferencia de ruido o de otro tipo de personas que puedan sesgar o alterar la aplicación del instrumento. Hay que ser muy empático a la hora digamos, de dar las instrucciones del test, hacer la diferenciación que no hay respuestas correctas, incorrectas, la finalidad del por qué se está aplicando el instrumento, para que asimismo podamos involucrar al niño o el adolescente a que sea lo más sincero al momento de contestar el instrumento, y hacer
énfasis en que debe dar respuesta a las 20 afirmaciones teniendo en cuenta su sintomatología o su modo de actuar o cómo se haya sentido en las últimas 2 semanas. Esa es digamos, una consigna clave en la aplicación de este tipo de instrumentos y que solamente da respuesta por afirmación a una de las opciones de respuesta, como lo revisamos anteriormente de la escala Likert. Y el niño puede hacer las preguntas necesarias durante el proceso de aplicación del test. Por lo tanto, el profesional debe hacer una lectura exhaustiva y apropiarse de digamos, de todo el instrumento, de lo que evalúa, y eso para que así mismo pueda dar respuesta y un adecuado acompañamiento al niño o al adolescente. Como lo mencionábamos anteriormente, tiene 2 formas de aplicación, una que es en papel y lápiz, donde le entregamos el cuestionario, el niño o el adolescente lo marca y posteriormente se hace la introducción de las respuestas en la plataforma de Q Global. La otra opción es una aplicación por pantalla, donde el profesional cita en su consultorio al evaluado y desde el mismo computador del profesional, el niño en línea o el adolescente contesta el instrumento. Esa es una aplicación, digamos, por pantalla que garantiza, digamos, toda la parte de aplicación digital y se bloquean otro tipo de ventanas para que el niño o el adolescente únicamente en el momento del proceso de evaluación pueda navegar en la plataforma. Como lo mirábamos anteriormente, se puede hacer una aplicación combinada por inventario, eso lo determina ya el profesional, dependiendo el tiempo que tenga para el proceso de evaluación o asimismo, digamos, la pertinencia de aplicar cada uno de los instrumentos de acuerdo al motivo de consulta. Esto es un breve, digamos, panorama de lo que es nuestra plataforma. Realmente es muy sencilla la asignación del test. Siempre se pulsa el nuevo examinando, se ingresan unos datos demográficos como nombre completo, el DNI, que es el número de identificación, la edad, por lo tanto debemos de tener la fecha de nacimiento y posteriormente hemos creado al evaluado con esa información demográfica. Pasamos a la opción de seleccionar el test que queremos que vaya a contestar el evaluado. Seleccionamos si es entrada manual, o sea que vamos a digitar las respuestas o vamos a aplicar el test por ordenador. Seleccionamos la opción si es combinado, qué tipo vamos a aplicar los 5 instrumentos o individual de esos 5 cuáles queremos aplicar o introducir las respuestas. Y posteriormente están las opciones para que ingresemos 0, 1, 2 o 3, dependiendo de lo que se haya consignado en el cuadernillo. Ya la plataforma se debe de consignar las respuestas tal cual el evaluado ha consignado en el cuadernillo. Esto es cuando hacemos la aplicación por ordenador, que se contesta directamente desde el dispositivo del profesional. Estas es las instrucciones donde se le da la bienvenida al evaluado, donde le indica que en primer lugar se van a recolectar un poco de información, después se le va a facilitar las instrucciones de saber cómo responder a cada una de las afirmaciones. Es muy clara la plataforma, les va dando el paso a paso y en un lenguaje claro que sea comprensible para el evaluado y que pueda desarrollar sin dificultad el instrumento. Frente a las ventajas que tiene tener este test en corrección online, pues genera el reporte gráfico de manera automática. Al ser un test de personalidad, viene con puntuaciones directas, puntuaciones T, que son esos porcentajes acumulados y que nos permiten poder diferenciar o tener el cálculo de ese nivel de severidad. Proporciona una representación gráfica de la puntuación T del evaluado que nos permite entrar y mirar ese nivel de severidad. Tiene ítems críticos, es uno de las grandes ventajas, porque a partir de la identificación de esos ítems críticos, de acuerdo a lo que haya contestado el menor o el adolescente, el profesional puede ahondar con los padres o con el mismo consultante frente a ese tipo de respuestas que pudo dar en esos ítems críticos y poder entrar a identificar qué está pasando en esas situaciones específicas. Se debe dar respuesta a todos los ítems para que se pueda hacer una corrección del test. El acceso a nuestra plataforma es vía web, se necesita acceso a internet y se puede ingresar 24/7.
Es una plataforma flexible y segura que se adapta a todos los dispositivos y permite hacer una corrección fiable y que minimiza los errores humanos cuando se hace la calificación de los test de manera manual. Este es el modelo del reporte gráfico cuando aplicamos los 5 instrumentos y de acuerdo a las puntuaciones T, podríamos acá determinar si tenemos una campana de Gauss, la 50 siempre va a ser la media poblacional, o sea, donde se sitúa la gran mayoría de las personas que han contestado el test y a partir de ahí vamos a tener unos puntos de corte, unas desviaciones estándar que van a estar por encima de la media poblacional o por debajo de la media poblacional. Entonces tenemos acá en cada uno de los inventarios la puntuación directa que siempre la debemos transformar a una escala interpretable en psicología, que en este caso es una puntuación T, que nos va a dar un porcentaje acumulado y la transformación de eso nos va a dar ese nivel de gravedad de esa sintomatología y siempre vamos a empezar por la que nos genere un mayor riesgo. Entonces es muy fácil la interpretación visual de cada uno de esos factores. Entonces, en aspectos generales de la interpretación, es importante conocer las características de los síndromes de los trastornos de la infancia y de la adolescencia. Por lo tanto, es un test que debe ser aplicado y administrado por profesionales clínicos o de la salud mental que les permite identificar ese motivo de consulta y esas características propias de la infancia o propias de la adolescencia y digamos, esa presencia, ese malestar psicológico, si estás, qué tan asociado puede estar a ese ciclo vital o a esos cambios que se pueden generar dependiendo la edad cronológica que pueda estar teniendo el consultante. También la utilización de las puntuaciones 6 de los porcentajes acumulados, como se describe en el manual para hacer una adecuada interpretación y correlación de cada uno de los factores. Atender a los patrones de respuesta a ítems muy específicos, eso amplía la información y nos permite conocer un poco más de cómo percibe y cómo está denotando ese consultante esa sintomatología. Atender a esos ítems claves también asociados a determinados trastornos, porque es lo que nos va a permitir, digamos, tener una mayor información y claridad frente a ese malestar psicológico. Hacer el análisis de los síndromes y de los tipos de trastorno. El manual viene con una información muy amplia que permite entrar y determinar hacer ese tipo de análisis y pues hacer todo el estudio de casos pertinente para hacer una interpretación adecuada del instrumento. Esa es la información técnica que les queríamos compartir a ustedes del BDI-2. Como ven, es un test muy completo, es un test que permite hacer una evaluación en la parte clínica, digamos, que sea precisa, que nos permita, por medio de un test, tener esa información de ese estado actual en cuanto al malestar psicológico. Es muy, muy relevante, por eso, digamos, en el contexto clínico y educativo, es uno de los test que más se está utilizando y en la parte de salud mental goza de gran respaldo científico y académico. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y no sé si hay preguntas frente a la presentación para que podamos socializar un poco frente a esas consultas que puedan haber. Muy buenas tardes. Bueno, Bueno, en definitiva, felicitarle y agradecer también por esa brillante exposición. Si, por ejemplo, en el campo didáctico nosotros quisiéramos socializar este instrumento para afianzarlo, ¿no? En cuestión académica, ¿hay un link, alguien donde podríamos utilizar o dotarnos de este instrumento para poder socializarlo? Gracias. ¿a qué haces referencia? ¿Poder tener acceso al test o...? Sí, exacto, poder tener acceso al test para poder, como te digo, socializarlo, ¿no? Con los estudiantes para que también, o lo ve usted un poco muy Sí, digamos, extendido podríamos proporcionarles información técnica para que puedan ampliar y ya en caso que quieran hacer un ejercicio académico, digamos, en un contexto de estudiantes en una universidad, tenemos nuestra plataforma PLP, en la cual pueden acceder
a los usos, pueden consultar el manual y hacer la autoaplicación de cada uno de los instrumentos, que esto facilite, digamos, que ellos puedan tener un conocimiento del instrumento, cómo están redactados los ítems y la información que les va a generar. Esa es una gran opción, digamos, para los estudiantes para que se vayan familiarizando con ese tipo de instrumentos. No te escucho que estás en... Me dice para poder acceder a este instrumento, ¿dónde voy? En TLT. Sí, tendrían que acceder, o sea, digamos, comprar los usos de aplicación para que puedan administrar el instrumento y lo puedan conocer. Y si es un contexto de estudiantes, pueden acceder Mm, por medio de nuestra plataforma PLP. Acá en el chat voy a dejar mis datos. En caso que, digamos, usted interesado, me puede escribir y le puedo ampliar la información de costos y demás para esta modalidad con los estudiantes. perfecto, perfecto. Ya pues, en todo caso, me brinda esa información de tal forma que yo ya por interno coordinaría con usted. ¿Ya? Claro que sí, sí, señor. Gracias. No sé, con mucho gusto. No sé si de pronto alguien más tenga alguna duda, consulta. Jacqueline, sí, claro, pues adelante, hacer tu consulta. Jacqueline, tienes la mano levantada si quieres puedes hacer la consulta. Tienes el micrófono. No te escuchamos, Jacqueline. Paola. Ok, no sé si de pronto alguien más quiera hacer algún tipo de consulta. Paola, la fiabilidad o por decir de la experiencia que se tiene de la utilización de estos instrumentos aquí en Latinoamérica, ¿en qué países se ha trabajado con mayor énfasis? En todos los países de Latinoamérica, en términos de salud mental, es uno de los test que más se está utilizando, ¿no? Digamos, su practicidad, que es un test de cribado, varios profesionales en esta área lo están utilizando. Y ya hay, digamos, Mm, artículos que hablan de digamos, de toda la pertinencia de utilizar ese tipo de instrumentos en la práctica clínica y de salud mental. perfecto, gracias. No, con todo gusto. No sé si de pronto alguien más tenga consultas o podemos dar por cerrada la sesión. Luis, ¿tú me confirmas?
Claro que sí, Noti, muchísimas gracias al Colegio de Psicólogos del Perú, a todos y todas las personas que se conectaron, las personas que también posteriormente van a poder ver esta grabación. Por parte de todo el grupo de Clínica La Sedme les damos nuestros agradecimientos y bueno, estaremos en contacto para poderles colaborar en todas sus consultas y asesorías en términos de adquisición de test para la evaluación psicológica. Muchísimas gracias y bueno, esperamos vernos en una pronta oportunidad.